Saludos, mi nombre es Tatiana García Araya, soy tutora de la Cátedra de Ciencias Penales de la Universidad Estatal a Distancia. También soy licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y egresada de la Maestría de Ciencias Penales de esa misma universidad. El día de hoy, el tema a tratar será el de los sujetos procesales. Nuestro Código Procesal Penal, en su libro primero, nos describe la normativa relacionada con la justicia penal y los sujetos procesales. Los sujetos procesales son los que de una u otra forma intervienen en el proceso penal. Se denominan partes procesales con excepción de la figura del juez y de la policía judicial. Veremos las características principales de los sujetos procesales. Debemos tener en cuenta que algunos de ellos surgen en el proceso penal de forma facultativa, es decir, no están obligatoriamente presentes en todos los asuntos penales. Tenemos los siguientes sujetos procesales. 1. La persona juzgadora. 2. El Ministerio Público. 3. La Policía Judicial. 4. La víctima. 5. La persona querellante. 6. La persona actora civil. 7. La persona imputada. 8. La persona defensora. 9. La persona demandada civil. Y 10. La persona querellada. Haremos un abordaje de cada uno de los sujetos del proceso penal para comprender su función y competencias. Vamos a iniciar con la persona juzgadora. Esta es un sujeto procesal, pero no es una parte procesal. Es la persona que se considera funcionaria pública, ya que es nombrada por el Poder Judicial para administrar justicia, es decir, ejerce la función jurisdiccional. El juez o jueza es independiente y debe actuar con imparcialidad. Los jueces solamente están sometidos a la Constitución política, el derecho internacional y comunitario vigentes en Costa Rica y a la ley. Su función es escuchar las peticiones de las partes y resolver sobre ellas. Esto según el artículo 4 del Código Procesal Penal. El juez cumple de diferentes formas su función, según la especialidad y la etapa del proceso en la que intervienen. Así, podemos mencionar que existen jueces contravencionales, jueces penales comunes que intervienen en la etapa preparatoria e intermedia del proceso penal, jueces especializados como los de la materia penal juvenil, jueces de juicio que actúan de manera unipersonal o colegiadamente, y jueces de las etapas de impugnación de las sentencias dictadas y magistrados o magistradas. En la fase preparatoria del proceso penal, el juez o jueza cumple una función de garantía de cumplimiento de derechos fundamentales y solo interviene a solicitud de alguna de las partes. En esta fase no interviene en la función de investigación ni de acusación de la Fiscalía. Lo que sí hace es controlar la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público. En la fase intermedia, el juez o jueza es quien decide cuáles casos van a juicio y cuáles se quedan en el camino. En la fase de juicio, el juez es la autoridad que condena o absuelve al imputado. En el proceso penal costarricense, para tutelar derechos fundamentales, los más relevantes, existen actos cuya práctica es exclusiva del juez. No los puede ordenar ni ejecutar ninguna otra autoridad. Entre ellos tenemos la intervención de las comunicaciones. Solo un juez penal la puede autorizar y únicamente en los casos expresamente autorizados en una ley especial. El allanamiento de lugares habitados, casas o negocios, solo el juez penal lo puede autorizar y realizar. El levantamiento de cadáveres por muertes violentas. Cuando no se trata de muertes violentas, en ese caso, el levantamiento de cadáver sí lo puede realizar el organismo de investigación judicial. El careo entre testigos y el careo entre la persona imputada y un testigo es un acto que únicamente puede realizar el juez.
recibir la declaración formal de un testigo, tenemos que indicar que también es un acto exclusivo del juez. La declaración bajo juramento, solamente el juez la puede recibir. El Ministerio Público y la Policía Judicial lo que realizan son entrevistas que sirven para la investigación, pero el testimonio se rinde formalmente y bajo juramento ante autoridad jurisdiccional, es decir, ante jueces y en presencia de las partes. Analicemos ahora el Ministerio Público o Fiscalía. Lo relativo a las facultades del Ministerio Público se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Penal en su título 2, capítulo 1. A diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, donde el Ministerio Público es un ente externo y usualmente está unido al Poder Ejecutivo, en Costa Rica el Ministerio Público es parte del Poder Judicial. Ello se ha justificado en que el mismo tiene un carácter judicial y no administrativo. Esa ubicación dentro del Poder Judicial, de alguna manera, le ha mantenido al margen de la politización que sufren estos entes en otros países. Además, en su ley orgánica se le ha concedido independencia funcional. El Ministerio Público es el órgano estatal encargado de ejercer la acción penal en la forma establecida por la ley. Tiene a su cargo la investigación preparatoria bajo control jurisdiccional. Es el encargado de practicar las diligencias pertinentes y útiles tendientes a lograr la comprobación de un hecho delictivo, la identificación de los autores o autoras del mismo y a obtener la aplicación de la sanción que corresponda. El Ministerio Público es el sujeto procesal que se encarga de la investigación preparatoria y la formulación de la acusación cuando así lo determine procedente. En el ejercicio de su función se debe regir por el principio de objetividad, recabando no solo aquello que le permita acusar, sino también aquello que exima de responsabilidad a la persona imputada. Debe velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales y de derecho internacional y comunitario vigente. El Ministerio Público participa en todas las etapas del proceso penal. Veamos ahora la Policía Judicial. Lo referente a la Policía Judicial está regulado en nuestro Código Procesal Penal, título 2, capítulo 2. La Policía Judicial, al igual que los jueces, tampoco es considerada una parte del proceso. Sí es un sujeto procesal. Esta policía es parte del Poder Judicial, lo que ha permitido al mismo funcionar con una menor influencia política externa. Su función es ser auxiliar del Ministerio Público y bajo su dirección y control investiga los delitos de acción pública. A la vez, impedirá que se consumen o agoten delitos, individualizará autores y partícipes y reunirá los elementos de prueba útiles para la investigación y cumplirá las funciones que le asigne la ley. Se caracteriza por ser una policía técnica e investigativa. Por ello se considera de naturaleza represiva y no preventiva. Como parte de esta policía técnica se encuentran 3 departamentos: el de investigaciones criminales, el de medicina legal y los laboratorios de ciencias forenses. Pasemos ahora a la víctima. Lo referente a la víctima está regulado en nuestro Código Procesal Penal, título 3, capítulo 1. En las legislaciones procesales anteriores a nuestro Código Procesal Penal, la víctima no tenía ninguna participación relevante en el proceso. La Sala Constitucional, en el voto número 5751-93, indicó que las nuevas tendencias mundiales en materia penal buscan rescatar el papel de la víctima y la persona damnificada a través de mecanismos que les permitan defender sus intereses de forma adecuada, dentro y fuera del proceso penal, aún sustituyendo al Ministerio Público en los casos en que éste, por razones de oportunidad o legalidad, estime
que no debe continuarse con la investigación de la acción atribuida. Con el actual Código Procesal Penal, la víctima tiene un lugar en el proceso y se le han reconocido una serie de derechos. Antes del actual código, la víctima no era tomada en cuenta salvo para declarar en juicio. Por ejemplo, no podía decidir si quería conciliar o no en el proceso, no podía participar activamente en el mismo, ni conocer las decisiones tomadas por las autoridades. Eso se cambió con el actual Código Procesal Penal, que incluso ha sido objeto de reformas para reconocer mayor participación a la víctima. En nuestro sistema penal, víctima es un concepto muy amplio. Así, tenemos que se considera víctima, según el artículo 70 del Código Procesal Penal, la siguiente. A. Es la persona sobre la cual recae directamente la acción delictiva, la persona ofendida. B. Cuando el resultado del delito sea la muerte del ofendido, se considera víctimas a sus familiares cercanos. C. Se consideran víctimas también a los socios, asociados o miembros respecto de los delitos que afecten a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. D. De igual manera, son consideradas víctimas las asociaciones, fundaciones y otros entes en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses. Existe una descripción de los derechos y deberes de la víctima en el numeral 71 del Código Procesal Penal. Este numeral nos describe 3 grandes áreas de derechos reconocidos y que deben ser considerados a lo largo de todo el proceso penal. Para una mejor comprensión del mismo, a ustedes se les va a adjuntar con esta presentación un documento en el cual podrán hacer una lectura más detallada del numeral 71, que es sumamente amplio. Aquí haremos una mención de los derechos de un poco más general en relación con la víctima. Por ejemplo, la víctima tiene entonces una serie de derechos que se relacionan con el derecho de información y trato. Aquí, la víctima debe tener un trato digno, se le deben respetar sus derechos fundamentales y se le debe reducir o evitar la revictimización. En este punto, vale aclarar que revictimizar es añadir un sufrimiento a la víctima que ya ha sido objeto de un delito y que ahora debe participar en el proceso penal, y se quiere entonces evitar al máximo que la persona sea revictimizada innecesariamente. Se deben considerar sus necesidades especiales, limitaciones personales, ya sean sociales, culturales o étnicas. La víctima además debe ser informada durante todo el proceso de sus derechos y facultades, así como deberes, y puede tener acceso al expediente judicial. Tiene derecho a señalar domicilio y lugar para recibir notificaciones. Tiene derecho a ser informada de todas las resoluciones finales, así como de los cambios y modificaciones de las medidas cautelares que le puedan generar un riesgo. Tiene derecho a solicitar protección especial por riesgos o amenazas graves relacionadas con su denuncia. Su participación en exámenes o pericias es un derecho que tiene la víctima a participar en ellas, y se le deben explicar sus alcances y además poder ingresar o participar de estas con acompañamiento. La Fiscalía debe informarle a la víctima cuando decida no recurrir, no impugnar las sentencias absolutorias o cuando decide no impugnar el cese de una medida cautelar. Tiene derecho a ser informada sobre la posibilidad de resolver el caso mediante un procedimiento de justicia restaurativa. La víctima tiene derechos de protección y asistencia. ¿Cuáles son este tipo de protecciones? Bueno, tiene derecho a solicitar una protección especial por riesgos o amenazas. Existe una oficina de atención a la víctima del delito que coordina y da atención a través de todas las fiscalías del país para la protección de víctimas y testigos.
tiene derecho a una protección procesal, tiene derecho a que se reserven sus datos de identificación como el nombre, la cédula, su domicilio, sus números de teléfono. Tiene derecho a mantener en reserva sus características físicas. Esto se mantiene en reserva durante las primeras etapas del proceso. Ya en el juicio, eso no es posible, porque la persona acusada tiene derecho a conocer toda la prueba admitida y a saber quién es la persona que llega a declarar. Pueden utilizarse también medios tecnológicos como la videoconferencia para protegerla de situaciones de riesgo. También hay tutela especial cuando la víctima es una persona menor de edad o cuando se trate de víctimas de abusos sexuales o de violencia, cuando sean víctimas de situaciones de trata de personas o hechos violentos. Ahí tienen derecho a contar con medidas de asistencia y apoyo para reducir la revictimización. Para lograr esto, por ejemplo, con las personas menores de edad, se utilizan lo que se denominan las cámaras de GESEL. Estas son áreas especialmente acondicionadas y que permiten que los menores, que las personas menores de edad, declaren con auxilio de un profesional en un espacio adecuado, donde ellos no ven a las partes y al juez, mientras se le interroga de los hechos a través de un profesional. Las partes sí observan todo, pero la víctima menor de edad no se percata de la presencia de las partes. Todo queda grabado en un audio y video. Las partes dirigen sus preguntas por medios de audio, donde solo escucha el profesional encargado. Esto para tutelar estos principios e intereses de las personas menores de edad en el proceso. Las personas menores de edad se les debe considerar su interés superior cuando se practique cualquier diligencia o pericia. También la víctima tiene derecho a una licencia o goce de sueldo por parte de su patrono para asistir a las diligencias judiciales. La víctima tiene también derechos procesales. Por ejemplo, tiene derecho a denunciar por sí misma o a través de una tercera persona. Tiene además el derecho a ser escuchada en juicio, aun y cuando no haya sido ofrecida como testigo. Tiene derecho de apelar el sobreseimiento definitivo en la etapa preparatoria o la absolutoria en juicio. Tiene derecho también a ser convocada a la audiencia preliminar, a ser escuchada cuando se aplique el procedimiento abreviado. Depende de su anuencia o no que se pueda aplicar la suspensión del proceso a prueba, la conciliación o puede ser escuchada también cuando se aplique un criterio de oportunidad. La víctima puede ejercer la acción civil resarcitoria en los términos y alcances que define este código y puede plantear la querella. Esto entre una gran cantidad de beneficios o derechos y deberes que están descritos, como indiqué, en este artículo 71, que ustedes podrán observar en mayor detalle. La víctima, la persona ofendida, los grupos de interés y las personas perjudicadas en general por un hecho delictivo tienen derecho a constituirse como querellantes, es decir, a plantear una acusación particular, tienen derecho a constituirse como actores civiles, participando como otra parte más del proceso penal. Por ello, veremos también qué es un querellante y qué es un actor civil. El querellante es lo que comúnmente se conoce como acusador particular o privado. Podemos señalar que es la persona que ha sido víctima del delito que decide ejercer directamente la acción penal pública. El actor civil, que es otro de los sujetos procesales y además una parte del proceso, podemos decir que es quien ejerce la acción civil resarcitoria y podemos definir esta acción civil resarcitoria como el conjunto de gestiones que realiza quien, como consecuencia de un delito, ha resultado perjudicado en su persona o en su patrimonio con el fin de obtener
la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, y esto se logra a través de una demanda que se tramita dentro del proceso penal. Vamos a ver ahora otro de los sujetos procesales muy importantes, que es la persona imputada. Podemos señalar que la persona imputada es a quien se le vincula en algún momento como responsable de un delito. En el artículo 81 del Código Procesal Penal, la define como la persona que, mediante cualquier acto de investigación o del procedimiento, sea señalada como posible autora o partícipe en un hecho punible. La persona que es imputada en un proceso penal tiene una serie de derechos y obligaciones también. Veamos ahora los derechos del imputado que están descritos en el artículo 82 del Código Procesal Penal, que ustedes también podrán observar en el material que se les va a adjuntar o directamente en el Código Procesal Penal vigente. Son los siguientes. Tiene derecho a conocer la causa o el motivo de su privación de libertad y el funcionario que la ordenó. Tiene derecho a una comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación o agrupación a la que desee comunicar su captura. Tiene derecho a ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor que designe o en defecto de este por un defensor público. A que se le informe cuáles son los hechos que se le imputan. Tiene derecho a abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, tiene derecho a que su defensor esté presente en el momento de rendir su declaración. Tiene derecho a no ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o atenten contra su dignidad. Tiene derecho a que no se utilicen en su contra medios que impidan su libre movimiento en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de que se tomen medidas de vigilancia. La persona imputada tiene derecho al conocimiento, participación y petición. ¿Por qué decimos conocimiento? Bueno, porque el imputado tiene derecho, o la persona imputada tiene derecho a conocer la causa desde que ésta se inicie. Tiene derecho de participación porque tiene derecho a participar en todos los actos procesales, salvo aquellos que por su naturaleza se reservan exclusivamente a las autoridades. Por ejemplo, en intervenciones telefónicas no se le puede comunicar a la persona imputada la resolución que la ordena. O tampoco se le comunican aquellos actos que son urgentes, en cuyo caso el acto se practica y posteriormente el resultado sí se pone en conocimiento del imputado. Por ejemplo, dijimos las intervenciones telefónicas que una vez finalizadas se ponen en conocimiento de la persona imputada e igual el resultado de un allanamiento urgente. Tiene derecho de petición, el imputado tiene derecho a presentar escritos gestionando lo que considere conveniente, aún estando privado de libertad. La petición que se haga por un medio escrito será entregada al encargado de la prisión, el cual tiene 12 horas para hacerla llegar a un tribunal o al abogado defensor. Tiene derecho a la defensa, sea esta técnica y material. Constitucionalmente este derecho está consagrado y puede contar hasta con 2 abogados que trabajan como defensor y codefensor, los cuales actuarán conjuntamente, pero en las audiencias se dividen las tareas. Por ejemplo, uno formula las preguntas a los testigos y el otro participa en las peticiones o conclusiones ante el tribunal. ¿Cuáles son las obligaciones de la persona imputada? Son las siguientes. 1. El imputado o imputada está en la obligación de suministrar los datos que permitan su identificación personal y mostrar su documento de identidad. 2. Debe indicar su domicilio y mantener actualizada esa información. 3. Debe comparecer a las citaciones judiciales, ya que en caso contrario se le podría declarar rebelde y ordenarse su captura. No puede obstaculizar las investigaciones, ya que ante el peligro de que esto ocurra, se le podría detener.
4, debe estar vinculado al proceso y en caso de que exista un peligro de fuga, se le podría o se podrá disponer su prisión preventiva. 5, durante la audiencia o debate oral y público, la persona imputada debe permanecer en la misma. 6, tiene la obligación de dejarse tomar huellas dactilares, fotografías y también a dejarse realizar o actualizar su ficha policial. 7, tiene la obligación de someterse a un reconocimiento en rueda de personas cuando así se ordene. Está obligado también la persona imputada a dejarse extraer sangre, elementos pilosos y a realizar muestras dentales con fines probatorios. Está obligado a mostrar, por ejemplo, su brazo, su espalda y en general a dejarse practicar todos los medios de prueba que no afecten derechos fundamentales. Por ejemplo, la persona imputada no está obligada a una extracción de semen, porque eso lesiona su dignidad y su derecho a la intimidad. Básicamente esto ha sido un acercamiento a lo que tiene que ver con los derechos y deberes de la persona imputada. Vamos ahora a ver el tema de la persona defensora y aquí entender qué es la defensa técnica y la defensa material. Nuestra legislación procesal penal regula la intervención del defensor o defensora como obligatoria, inviolable e irrenunciable. Esto a partir de los numerales 1, 12, 13, 82, inciso C, 93, 95, párrafo final, 100, 101, 104, 105, 108, 292, 318, 328, 336, inciso D, 345, párrafo segundo y 456 del Código Procesal Penal. Por la importancia que tiene el derecho de defensa, como vemos, el Código Procesal Penal dispone que no son admisibles, es decir, no es posible, no es permitido el decomiso de objetos relacionados con la defensa, ni la interceptación de comunicaciones entre el imputado o imputada con su defensor o defensora, auxiliares, consultoras o consultores técnicos de la defensa. Una misma persona imputada no puede ser defendida por más de 2 abogados simultáneamente. Y quien acepte la defensa se encuentra obligado, salvo excusa fundada, a mantenerse en el ejercicio de esa función. No puede abandonar la defensa porque eso le puede traer consecuencias disciplinarias. La defensa técnica es la que realiza un profesional en derecho y puede ser llevada a cabo tanto por defensa privada como por defensa pública, es decir, por la que otorga el Estado. Puede nombrarse a petición de la persona imputada o bien de oficio, cuando hay abandono de parte de la defensa privada. No es gratuita. La defensa pública no es gratuita para aquella persona que tiene medios económicos. La defensa material, que es distinta a la defensa técnica, que es la que realiza el profesional en derecho, esta defensa material es la actividad que realiza la propia persona acusada, es los actos que él realiza personalmente. La decisión, por ejemplo, de declarar o no en una audiencia o en el debate, esto es un ejercicio de la defensa material. La persona imputada puede ofrecer por sí misma elementos probatorios, no requiere de la anuencia o no de su abogado para ello. Eso es ejercicio de su propia defensa o defensa material. Pasemos ahora a entender qué es el demandado civil. El demandado civil es la persona sobre la cual recae la acción civil resarcitoria. Demandado civil puede ser la persona imputada o acusada, o bien puede ser un tercero civilmente responsable. Y por último, el querellado. El querellado es la persona acusada y sobre la cual recae la querella o acusación particular.
Así, hemos realizado un recorrido o un análisis puntual de todos los sujetos procesales con el fin de tener un panorama claro de quiénes conforman toda la actuación en el proceso penal costarricense. Muchas gracias.